La siguiente charla, la siguiente mesa redonda de la telemedicina al gemelo digital. Tengo el honor de presentar a los siguientes invitados. Va a moderar este panel Ignacio Coll, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León. Va a estar Jesús María Hernández Rivas, catedrático de Medicina de la USAL, dermatólogo del Hospital Universitario de Salamanca. Va a estar también Carlos Escobar, que me han dicho que es impresionante lo que nos va a contar hoy aquí, cardiólogo de La Paz, coordinador científico del consorcio DTX de terapias digitales, y Santiago González, CEO y fundador de Arsoft, compañía nacida aquí. Carlos Escobar, además, nos va a presentar 3 diapositivas y es cofundador de My Elite Health. Cuando queráis. Me falta gente, ¿eh? Sí, hola. He presentado más. Oye, un aplauso para ellos. Santi. ¿Qué tal? Bueno, suerte. Espera. Encantado. Hola, ¿qué tal? Aquí os dejo. Vale. Todo vuestro. Vale. ¿Qué pasa lo de Danos la Paz? Buenas tardes. Creo que ahora ya. Buenas tardes, soy Ignacio Coll, decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León, y agradezco a la organización que ha tenido el detalle de contar con el colegio para participar en esta actividad. Vamos a hablar sobre tecnología y sobre salud, y lo vamos a hacer con 2 médicos y con un tecnólogo y empresario. Los voy a presentar muy rápidamente y vamos a intentar que esto sea un pequeño diálogo, tenemos media hora, para hablar un poco de este asunto, porque es un tema interesante, es un tema que va avanzando mucho. El propio concepto de telemedicina se va quedando ya un poco anticuado a medida que avanza el tiempo. Vamos a hablar de gemelo digital, de inteligencia artificial, por supuesto, de realidad virtual, realidad aumentada, una serie de conceptos y de elementos y de herramientas que ya se utilizan en la medicina, en todos los hospitales, en los de Salamanca también, y los que nos van a hablar estas 3 personas. Santiago González Izar es licenciado en informática por la Universidad de Salamanca y también es doctor por la propia universidad. Y en el año 2012 creó una empresa que se llama Arsoft, que está en el Parque Científico de Villamayor. Si no me equivoco, Santiago tiene 40 empleados, algo más de 40 empleados. Sí, no. Y se dedica básicamente al desarrollo de software utilizando realidad virtual y realidad aumentada, aplicada a distintos ámbitos, uno muy importante, el de la salud. Por su parte, Carlos Escobar es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor por la Universidad de Alcalá de Henares. Es cardiólogo en el Servicio de Cardiología del Hospital de La Paz de Madrid. Dirige el consorcio científico DTX desde diciembre de 2023, que le preguntaremos que nos explique esa iniciativa, y es el impulsor de una startup también vinculada a ese consorcio que se llama Samira, que es un buen ejemplo también de cómo aplicar las nuevas tecnologías a las enfermedades y a una enfermedad tan cercana como el COVID y como el COVID persistente. Y Jesús María Hernández también es médico, es catedrático de Medicina de la Universidad de Salamanca, médico en el Servicio de Hematología del Complejo Asistencial de Salamanca, es investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer y en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, donde dirige el grupo Genética en Oncohematología y ha participado en diversos proyectos europeos vinculados al uso del Big Data en la sanidad. Gracias, Jesús, también por estar aquí. Vamos a empezar con Santiago, con la parte empresarial. Santiago diseña y desarrolla herramientas tecnológicas que después se utilizan en hospitales, en centros de salud. Y me parece interesante preguntarte, Santiago, si esto fuera un proyecto de investigación. Lo primero que hay que hacer es evaluar el estado de la técnica, ¿no? El estado del arte, ¿no? Es lo que hacéis los que os dedicáis a estas cosas, es decir, cómo está el panorama tecnológico en este momento, pensando en las tecnologías básicamente derivadas de inteligencia artificial y en particular a las que tú te dedicas, que son la realidad virtual y la realidad aumentada. Vale, bueno, nosotros es cierto que nacimos como una empresa de realidad aumentada virtual, que es esto del mundo 3D, y seguro que muchos de los que estáis aquí ya sabéis de qué va, pero llevamos 7 años desarrollando inteligencia artificial para el ámbito médico. Es más, el viernes pasado, y los que venís del mundo de salud sabréis de qué hablo, nos han dado el marcado CE como medical device, como dispositivo médico, que es un paso, y hace un mes la aprobación de la FDA para comercializar en Estados Unidos. Entonces, el estado del arte. Todo el mundo está haciendo inteligencia artificial porque mola.
Todo el mundo quiere hablar de inteligencia artificial y vende ahora, y es que es el futuro, en todos los ámbitos, ¿no? En inteligencia artificial en medicina, prácticamente todas las investigaciones y productos y tecnologías y demás van orientadas al diagnóstico. Es decir, por ejemplo, de imagen médica, es quizá el caso más sencillo, ¿no? A través de imagen médica ser capaz de diagnosticar nódulos, por ejemplo. En el caso de hematología, que yo ahí no me meto tanto porque sé menos, nosotros estamos más, ahora lo contaré, pues entiendo que análisis de grandes volúmenes de datos para detectar patrones, detectar cosas, y ahí seguro que vosotros lo hacéis muy bien porque además sois buenísimos. Y yo tuve en mi familia una cosita, que me tuve que ir a Madrid y en Madrid cogieron y me dijeron, no, vete a Salamanca, porque son los mejores, así que enhorabuena. Nosotros no estamos haciendo inteligencia artificial para el diagnóstico porque lo está haciendo Google, lo está haciendo Nvidia, lo está haciendo Meta y están invirtiendo miles de millones y nosotros no podemos invertir miles de millones ni competir con ellos. Nosotros estamos haciendo inteligencia artificial para ayuda a la planificación quirúrgica. Y no sé si luego tendré la oportunidad de hablar más de ello. Estado del arte, por tanto, más en el diagnóstico, por no entretenerme, que hablo mucho. Fenomenal, gracias. Carlos, yo creo que tienes una presentación, no sé si de tu no, hablaré luego de los cuando hablemos de gemelos digitales, la pongo. Vale, ahí es cuando utilizas la presentación. Fenomenal. Pues entonces te pregunto directamente. Trabajas en un centro hospitalario, aparte de esa otra vertiente que estamos hablando de emprendedor, de la que también nos hablarás, trabajas en un centro hospitalario, en el área de cardiología del Hospital de la Paz, y te enfrentas y utilizas este tipo de herramientas. ¿Cómo está siendo ese proceso, sobre todo en los últimos 10 años, que es cuando se ha acelerado de manera exponencial, ese proceso para los cambios que provocan la incorporación de esas tecnologías en la estructura, en los equipos, en la organización? ¿Cómo se vive eso desde un servicio como el de cardiología de un gran hospital? Pues la verdad es que se está revolucionando bastante todo, sobre todo a partir de que empezó la IA generativa, que es cuando ha cambiado todo, pero que eso es antes de ayer. Pero nosotros llevamos utilizando inteligencia artificial desde hace años. De hecho, ahora mismo, de las decisiones que nosotros tomamos, aproximadamente el 15-20% se basan en herramientas de inteligencia artificial que ya tenemos metidas en todos nuestros sistemas, en ecografía, en el TAC, resonancia, sobre todo es en la parte más diagnóstica. Ahora se está incluyendo, pues, por ejemplo, la parte del escriba, y hay hospitales donde tú estás hablando con el paciente, mirándole a la cara, no mirando al ordenador, que es lo que ha pasado con las nuevas tecnologías, hasta que ha llegado la inteligencia artificial, y cuando tú ya miras al ordenador ya está todo escrito, estructurado y solo tienes que corregirlo. Es decir, que cada vez se está incorporando más las nuevas tecnologías a nuestro día a día, y esto lo que nos está permitiendo es a que tengamos más tiempo para hablar con el paciente, que uno ha tenido una consulta y el médico no le ha mirado a la cara en ningún momento, y de hecho, que está, o sea, quiero decir que no le ves la cara, que no le explicas nada, simplemente estás escribiendo, has dicho, vale, se toma esto. Todo eso, gracias a eso vamos a poder ser mucho más humanos. ¿Cómo lo estamos viviendo los médicos? Pues se está introduciendo, depende de la edad, porque también hay cierta resistencia por algunos grupos de médicos, y la clave principal, yo lo escuchaba en otra de las ponencias, para que tenga éxito cualquier implementación de lo que queramos, es que se incluya dentro del flujo asistencial que nosotros estemos haciendo y que lo veamos como algo natural. No es lo que yo estoy haciendo y además vas a tener que hacer esto. No, sino cómo va en el flujo, cómo me va a ayudar a diagnosticar mejor, a tratar mejor a mis pacientes, qué me va a quitar de trabajo de que no aporta valor, todo eso, ¿no? Que eso también es importante. Y hay una de estas tecnologías que es emergente, de la que se habla mucho, que ya está muy desarrollada en el ámbito, pues pienso, de la arquitectura o de la aeronáutica, que es el gemelo digital, pero que en el ámbito sanitario también está avanzando, tiene desarrollos en la cardiología, en la propia hematología. Cuéntanos un poco tu experiencia con el gemelo digital, que es algo en lo que estás desarrollando una actividad, digamos, paralela a la hospitalaria. Pues los gemelos digitales, que lo estamos desarrollando en distintos ámbitos, la verdad es que la realidad es tú mismo, saber desde el punto de vista virtual, tener todas las variables que podemos nosotros medir y poder predecir cómo me voy a comportar en función de cómo van cambiando esas variables. Eso me permite, en el ámbito asistencial, a poder adelantarme qué cosas van a ocurrir y poder tratar mejor a mis pacientes. Y como decían, hoy se han hablado mucho de frases de Cajal, pero sí quería decir una que es de bien nacidos ser agradecidos, que eso no lo dijo Cajal, probablemente lo dijo su madre. Y por eso os he traído un caramelito porque vamos a hablar de gemelos digitales y vamos a hablar de la industria, de la investigación, etcétera. Pero, ¿y si os digo que a partir de hoy vais a tener vuestro propio gemelo digital de vosotros mismos?
y que os va a ayudar a encontraros mejor desde un punto de vista físico y mental, y además de manera gratuita. Mira, yo empecé en el año 2001 a hacer mi formación en el Hospital Ramón y Cajal, ¿vale? Y siempre veíamos, cariñosamente lo llamamos el cabezón de Ramón y Cajal, que siempre está presidiendo nuestro hospital, y la frase todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro, y esa es la cultura que nosotros hemos vivido en el Hospital Ramón y Cajal, esa curiosidad científica, tratar de mejorar, el no ser conformistas, y realmente hoy, de alguna manera, podemos cerrar el círculo. Vamos a hablar de el gemelo digital que os muestro, que va a hablar de cómo mejorar el bienestar, pero vosotros sabéis que hay un montón de aplicaciones de cómo mejorar el bienestar y todo ese tipo de cosas. El problema que hay es que App Uso utiliza muy pocas variables, está muy dispersa, no da unas recomendaciones adecuadas, muchas veces no es tanto en tiempo real, no está muy bien personalizado. Y en este sentido podemos crear un gemelo digital, y es lo que hemos hecho, que lo podéis descargar todos vosotros, luego os pondré el QR al final, y que se llama Myality Health, y que me va a permitir, igual que podemos tener un atleta, tener vuestro propio gemelo digital y cómo poder mejorar vuestro rendimiento deportivo, rendimiento académico, bienestar general, etcétera. Es un sistema que mide en tiempo real, luego veremos la cantidad de variables que es capaz de medir, y hace una integración total de todas las variables. Para ello hemos cogido toda la sensórica del Apple Watch. Estamos hablando de más de 150 variables en tiempo real que nos está midiendo a la vez. Hacemos a través de esta aplicación, de este gemelo digital, recomendaciones precisas que nos van a ayudar a encontrarnos mejor. Pues, por ejemplo, si estamos entrenando a cómo mejorar ese rendimiento, nos predice si nos podemos lesionar, etcétera. Ahora aquí hay muchos chavales. Yo, por ejemplo, cuando estudié al MIR, tan importante era estudiar cómo descansar, pero muchas veces cuando descansabas es cuando estabas hecho polvo, y hay que empezar a hacerlo antes para aumentar el rendimiento. Me va dando un feedback continuo en el que me va a hacer que me encuentre mucho mejor, y, por supuesto, privacidad de datos, porque todo se queda en el Apple Watch y en tu móvil, ¿no? Aquí tenéis la aplicación que se llama Myality Health. Son 50 módulos científicos. Cualquier otra competencia estamos hablando de 7 o 8 variables. Aquí estamos hablando de 50 módulos científicos, 28 biomarcadores, gemelo digital en 3D. Veis las cosas algunas de las cosas que somos capaces de medir, también nuestra edad biológica, nos hace la epigenética, detección de arritmias, riesgo cardiovascular, mejora la calidad del sueño, detecta cuando estás estresado y cómo mejorar ese estrés. Veis ahí hablamos de salud auditiva, temperatura basal que mide el estado inflamatorio. La última de ellas, eso ya es para mayores, mejora el bienestar íntimo, lo dejo ahí, cada uno que interprete lo que quiera, pero si lo utiliza mejorará también su bienestar íntimo. Y esta es la última diapositiva. Aquí tenéis el QR. Si os lo queréis descargar, es completamente gratuito y empezar a mejorar desde hoy. Y realmente nos hemos basado en Cajal. Desde la frase que siempre me ha enseñado a aprender cómo se tenía que hacer la cardiología de todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. También otras frases de Cajal que se aplican bastante bien es saber observar y saber seleccionar. Hemos cogido aquellas variables que aportan valor. Y una de las cosas que hablaba Cajal era de los continentes inexplorados. A partir de ahora vais a conoceros mucho mejor. Siempre os han dicho, te conozco como si te hubiese parido, pues ahora os vais a conocer de verdad como si os hubieseis parido a vosotros mismos. Gracias, Carlos. Una aplicación interesante y que además conecta directamente con... Conecta directamente con la persona que nos reúne hoy aquí, que es Santiago Ramón y Cajal, y con las neurociencias y con su legado. Jesús, ya lo ha comentado Santiago, el servicio de hematología del Hospital de Salamanca es uno de los más prestigiosos, con reconocimiento externo muy importante fuera de Salamanca y de la comunidad autónoma. ¿Cómo se gestiona el cambio tecnológico en un servicio como el vuestro para aplicar las tecnologías de las que estamos hablando a vuestro trabajo? Bueno, buenos días a todos y lo primero, agradecer que nos abráis este foro, también agradecer las palabras de Santi, que siempre ayuda, ¿no? Nosotros en el servicio de hematología lo que hacemos es un abordaje fundamentalmente de los enfermos que tienen cáncer y que tienen cáncer hematológico, que es un tipo de cáncer muy específico, se llaman leucemias, linfomas, mielomas, y lo hacemos con un abordaje que tiene, digamos,
desde siempre y centrados en el enfermo. Aparte de conocer y de llevar enfermos, lo que hacemos es analizar de manera lo más integral posible a estos enfermos. Y esta actividad del análisis genómico, es decir, de conocer qué le pasa a todos los genes de las células tumorales de los enfermos, lo llevamos haciendo desde hace más de 25 años, fundamentalmente en el Centro de Investigación del Cáncer, que nació pues, el año pasado, o este año está cumpliendo 25 años, pues bueno, pues ese tiempo llevamos ahí trabajando. A partir de ahí, lo que hemos generado desde siempre es mucha curiosidad por saber qué le pasa a los enfermos, pero fundamentalmente nuestro mantra es cómo podemos ayudar a los enfermos a vivir más y a vivir mejor. ¿Y cómo se puede hacer esa ayuda? Fundamentalmente basándonos en el conocimiento de los tumores que tienen, en el análisis exhaustivo de esos tumores. Esos tumores generan muchísimos datos, generan millones de datos, y esos millones de datos los llevamos recolectando desde hace más de 20 años. Es lo que se llaman los estudios genómicos masivos o transcriptómicos masivos, lo que se llama la multiómica. Y entonces, a partir de ahí y de muchas colaboraciones, fundamentalmente en el ámbito internacional, nuestro servicio, bueno, pues intenta siempre trabajar mucho en el ámbito europeo y en el ámbito fundamentalmente americano. Creamos y participamos en una serie de redes de investigación que se terminaron haciendo una convergencia, datos de los enfermos que muchas de las veces no ayudan a los enfermos, y hace aproximadamente unos 10 años pues generamos un consorcio europeo que se llama Proyecto Harmony, Alianza Harmony, en la cual hemos liderado desde Salamanca, desde nuestra universidad, desde nuestro hospital y fundamentalmente gracias a la ayuda del Instituto de Investigación de Salamanca, del IPSAL. Si no hubiera sido por el IPSAL no hubiera existido el Proyecto Harmony de ninguna de las maneras. Hemos liderado la mayor alianza de recogida de datos de enfermos con enfermedades hematológicas. Y en la actualidad tenemos más de 150.000 enfermos recogidos en una plataforma y esos datos se están pidiendo por parte de todo el mundo. Según estaba sentado allí, la última petición que nos ha llegado es de Taiwán, ahora, en tiempo real, esta mañana. Entonces, es una plataforma de datos al servicio de toda la comunidad científica y cómo estamos intentando hacer que eso revierta realmente en el médico, porque estoy de acuerdo en lo que decía Carlos, que hay que intentar no crear más problemas a los que estamos pasando consulta. Cuando pasas consulta lo ves muy bien porque dices, jo, otra cosa más, otra pestaña más que tengo que abrir, esto no puede ser. Entonces, lo que intentamos generar son herramientas que ayuden a la toma de decisiones terapéuticas, que en el caso de enfermos con leucemias, además, son tremendamente difíciles, porque, claro, crear un gemelo digital de una leucemia aparentemente es sencillo. Tú dices, bueno, leucemias, hay muchos enfermos con leucemias, pero el problema es que cada leucemia es distinta de la leucemia de al lado. Aquí hay más divergencia todavía que lo que exponía previamente Rábano, de cada una de las enfermedades neurológicas tiene mucho más que decir. Aquí la base molecular de una leucemia es tremendamente compleja, entonces es muy difícil generar un gemelo digital que sea idéntico porque es cáncer y porque está evolucionando y porque está generando mucha mutación. Entonces lo que tenemos que hacer es juntar los datos. Entonces, yo el llamamiento que quisiera hacer hoy, que hay, bueno, pues digamos una audiencia muy variada, gente joven, gente menos joven, es que, igual que hemos hablado antes de la donación de cerebros, que nos puede resultar algo tremendamente complejo, creo que también tendríamos que tener una gran sensibilidad acerca de donar nuestros datos, porque la donación de datos no está tan fácilmente reconocida, está muy complicada muchas de las veces por la legislación. Y justamente ahora va a hacer 2 años, se ha generado el Espacio Europeo de Datos en Salud. Es el primer espacio europeo de datos. El primer espacio europeo de datos, curiosamente, se ha generado en salud, que es probablemente el clúster más complicado de analizar, porque parecería más fácil analizar cualquier otro tipo, regular cualquier otro tipo de espacio europeo, pero que precisamente en salud necesitamos
compartir nuestros datos, necesitamos ser generosos con nuestros datos y que nuestros datos, los datos de nosotros como enfermos, de manera anónima, se puedan recoger, se puedan compilar y se puedan analizar después con las herramientas tan maravillosas que tenéis todos vosotros. Eso es lo que hemos hecho en la Alianza Harmony, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a continuar haciendo, en este caso, con la ayuda permanente del IPSAL. A mí me gustaría hacer énfasis en lo que has comentado para que quede claro. Cuando se están analizando los datos a nivel de investigación se llama datos secundarios, que están completamente anonimizados. Es decir, que cuando se estudian las grandes bases de datos no hay manera de reconocer de dónde, pero nos van a dar muchísima información. Entonces yo también animo a que donemos nuestros datos, que es curioso, o sea, esos datos son anónimos y la gente tiene mucha reticencia cuando nos va a ayudar a todos nosotros, pero eso sí, para leer una noticia aceptamos las cookies que estamos dando nuestros datos, simplemente por leer una noticia. O sea, quiero decir que los damos libremente, pero luego para algo que va a ayudarnos de verdad, que además está súper protegido todo lo que es del tema de salud, o sea, ahí no se puede reconocer ninguna enfermedad con ningún sujeto. Yo os animo a que donemos los datos porque, bueno, muy interesante este asunto de los datos, daría también para otra mesa. Yo quiero avanzar con la parte tecnológica y con Santiago. Aquí tienes que elegir. Esto es un poco cruel porque desarrolláis muchas cosas, tenéis muchos productos, pero cuéntanos algunos de los desarrollos que habéis puesto en marcha, que están implementados ya en el ámbito de salud con la realidad aumentada y la realidad virtual. Bueno, lo tengo muy claro. Es nuestro producto estrella, que llevamos 8 años. Es más, yo hice mi doctorado en eso ya hace no sé cuánto tiempo. Llevamos mucho tiempo trabajando en muchas personas y, como decía antes, ahora salimos al mercado y lo vamos a intentar hacer con bastante fuerza. Laia XR es un producto, imaginemos que Pepe, espero que no haya ningún Pepe, haber cogido otro nombre. Pepe tiene un cáncer, ¿vale? Tiene un tumor en el pulmón y va al médico. El médico le va a mandar a rayos, a hacerse una tomografía computerizada, una resonancia magnética, ¿no? Cuando el doctor, ya vemos al doctor Eustaquio, que yo creo que no habrá ningún Eustaquio, bueno, no lo sé, también puede ser. Eustaquio lo que va a hacer es analizar la imagen médica de Pepe. Esas imágenes en blanco y negro que todos habréis visto un montón de veces. Pero antes de eso, la va a analizar el radiólogo. El radiólogo tiene unas workstations, unos ordenadores, tiene tecnología potente que crea un gemelo digital. Gemelo digital no es solo una representación 3D, estoy de acuerdo, gemelo digital son los datos, ¿no? Pero bueno, a veces también se habla de gemelo digital como una representación 3D del cuerpo, ¿no? O de otras cosas, en este caso el cuerpo. Y va a poder analizar muy bien dónde está ese tumor, detrás de una vena, de una arteria, y eso va a hacer un informe radiológico y es lo que le llega al cirujano. El cirujano va a ver el informe radiológico, muchas veces las imágenes en blanco y negro, pero no tiene el poder que tiene el radiólogo. Nosotros, con Laia XR, buscamos que el cirujano, llevamos más de 2000 cirugías en las que esto ha ayudado al cirujano a planificar esa cirugía y a que la cirugía vaya mejor. Hacemos que el cirujano tenga una mejor comprensión de la anatomía de Pepe antes de entrar en la cirugía. Y es importante porque en la Unión Europea, solo en la Unión Europea, cada año hay 2 millones de cirugías en las que hay eventos adversos, es decir, errores quirúrgicos, causados por una mala interpretación anatómica del paciente, lo cual causa hasta 20.000 millones de euros al año solo en la Unión Europea de gastos postoperatorios evitables y hasta, se me ha ido un 0, 4.000 o 40.000 muertes. Si fueron 40.000 o 4.000, da igual, son muchas, ¿vale? Con lo cual es muy importante que el cirujano sepa muy bien qué se va a encontrar antes de abrir al paciente. Y en eso es en lo que estamos. Con inteligencia artificial generamos un modelo 3D del cuerpo humano del paciente preciso. Ahí no está la innovación. La innovación está en que lo hacemos separando cada estructura anatómica. Y además con herramientas que con inteligencia artificial le ayuda. Oye, pues mira, este nódulo, el ángulo de resección, bueno, la burbuja de resección, o sea, lo que tienes que retirar debería ser esto por estos motivos, porque está pegado a estas estructuras anatómicas, o en lugar de quitar un lóbulo entero del pulmón, podemos quitar un segmento, es decir, quitar menos, cuanto menos, en principio mejor. Y todas esas decisiones apoyadas y explicadas con inteligencia artificial. Eso es lo que hacemos, lo que estamos llevando al mercado y, bueno, tenemos ya hospitales empleando esto y ahora el visto bueno de la Unión Europea, que no es fácil conseguirlo porque la regulación en la Unión Europea es la que es. Somos los mejores del mundo en regular. Y ya al hilo de esto, con el tema de los datos, decir que es importantísimo también esos datos, porque sin esos datos no podemos hacer nada. Y tenemos que hacérnoslo mirar en la Unión Europea, porque lo que va a pasar, viendo un poco el futuro, es lo siguiente. La Unión Europea va a regular un montón
y porque queremos ser muy cuidadosos con los datos, que ya lo somos, pero Estados Unidos no lo va a hacer tanto. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de unos años compraremos la inteligencia artificial de Estados Unidos, que ha sido entrenada de una forma más ágil, y eso no tiene ningún sentido cuando queremos crear la industria de la IA. Es por quejarme un poco aquí, Bueno, porque me parece un buen Yo te quiero preguntar una cosa, y es todo eso que estás, y más cosas que no vas a contar ahora porque no tenemos tiempo, lo haces desde Salamanca. ¿Qué te aporta trabajar desde Salamanca y qué pega puede tener a la hora de desarrollar estas cosas? Bueno, es difícil traer gente a Salamanca a veces. ¿Te refieres a personal traer talento, pues mira, ahora estamos intentando traernos gente de Harvard, gente potente. No es fácil encontrar gente que esté formada en algo tan concreto, ¿no? Cuando yo soy un enamorado de Salamanca. Salamanca lo tiene todo. Quizá menos el tren, que nos falta un poquito más de tren, pero Salamanca lo tiene todo. Entonces, bueno, es una pena. Y cosas buenas, pues con el Hospital de Salamanca creo que tenemos un hospital lleno de profesionales muy buenos. En este caso hemos empezado por cirugía torácica con el doctor Marcelo Jiménez, que su equipo y él han ayudado mucho porque es importante contar con los clínicos. Siguientes, queremos ir a cardiología. Pues aquí estamos. Nos gustaría hablar contigo, así que lo haremos. Y hepatobiliar, traumatología, bueno, también tenemos muchas cosas buenas. Y hemos traído gente, hemos traído 10, 15 personas de fuera que se han venido a trabajar y a vivir a Salamanca. Fenomenal. Carlos. Sí, antes de que me preguntes, yo quería reforzar por qué es tan importante utilizar herramientas de inteligencia artificial entrenadas con datos europeos. Eso es. Y no datos, dices, bueno, hay datos americanos, pues todo está muy bien, lo único es, si eres de color naranja eres el presidente, pero no somos iguales. Pero ¿cuál es el problema? Fijaos, hay una herramienta que está muy bien, que te hace el diagnóstico de melanoma, y está súper bien entrenado para la raza blanca. Claro. Pero resulta que cuando lo utilizas para la raza negra falla mogollón. ¿Por qué? Porque está entrenada en este caso, para la raza caucásica. Entonces, los modelos de inteligencia artificial que vienen de Estados Unidos, que estarán muy bien, miles de millones de euros y tal y cual, ¿necesariamente son aplicables a España? No. ¿Cuáles son los aplicables a España? Los que se hacen en Salamanca. Entonces, quiero decir, y por eso es muy importante potenciar todo lo que es la investigación y todo, pero del propio, y lo que comentabas de los datos europeos, es brutal que se está haciendo y poco a poco cuesta un montón porque la regulación es súper estricta aquí, pero es que es lo que necesitamos. Te preguntaba por el consorcio DCX, que se presenta como una alianza estratégica para avanzar en la regulación de las terapias digitales. ¿Nos cuentas un poco qué es eso? Sí, hasta ahora, cuando nosotros estamos... los médicos, cuando prescribimos, podemos prescribir una pastilla, podemos prescribir ejercicio físico, consolar al paciente, ayudarle psicológicamente, pero desde ya podemos también prescribir tecnología, que eso son las terapias digitales. Las terapias digitales son software que lo que hacen mediante distintas tecnologías, que puede ser inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad inmersiva, IoT, todo lo que queráis, y eso se introduce en el móvil, en la televisión, en la tablet, en el ordenador, en las gafas. Nos ayudan a tratar, prevenir y seguir a un determinado paciente. Un ejemplo para que lo entendáis, pero se aplica a cualquier campo de la medicina. Por ejemplo, la agorafobia. La agorafobia es gente que tiene miedo a salir. En realidad es gente que tiene miedo a enfrentarse a cualquier cosa que le pueda surgir un cambio, entonces se quedan en casa y claro, es dramático. Porque se aíslan y lo pasan muy mal. Bueno, pues una de las terapias digitales es con realidad inmersiva, que lo que hacen es con las gafas, poco a poco van haciendo una exposición gradual hasta que van saliendo, ven que son capaces de tener el control de su vida, que vosotros ahora sois pequeños, muchos de vosotros, y no entendéis estas cosas, pero hay gente que lo pasa realmente mal. Bueno, pues con esta terapia es capaz de salir, y de hecho es más eficaz que la psicoterapia tradicional y que los fármacos. Y con eso, para diabéticos, para cardiópatas, oncológicos, salud mental, hay un montón. Eso son lo que son las terapias digitales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el consorcio? Varias cosas. Por un lado, divulgar qué es lo que son, informar a la gente, ver cuáles son las terapias digitales que tenemos a nuestro alcance y también promover una regulación específica en España. Porque ahora mismo la regulación específica está en Reino Unido, está en Francia, está en Alemania, está en Estados Unidos, y esto está haciendo que se puedan prescribir de manera
pues mucho en estos países y además son hasta financiadas, algunas de ellas que han demostrado valor. Igual que hay un fármaco que te lo financia la Seguridad Social, pues también las terapias digitales. Entonces, desde el consorcio lo que estamos promoviendo es que esa regulación salga adelante y apoyando y bueno, haciendo un poco de lobby para que salga. Fenomenal, es interesante también. No quiero terminar sin preguntarle a Jesús por el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que ya lo has introducido tú y que está ahora en fase de consulta pública. Está siguiendo ese proceso, están viendo cómo utilizar los datos secundarios, ¿no? Que es un poco la madre de cordero por lo que habéis explicado. ¿Está siguiendo ese proceso? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿qué nos puedes contar? No solamente son los datos secundarios, también tiene que ver la regulación de los datos primarios. Y en datos primarios es que yo creo que muchas de las veces como nación, como España, siempre nos estamos como viniendo abajo. No quiero decir nada en Castilla y León y no quiero decir nada en Salamanca. Siempre estamos como diciendo, esto no funciona. Como nación, España en datos primarios es una de las mejores naciones de mayor digitalización de Europa y que lo está haciendo mejor. Un ejemplo del espacio europeo de datos primarios es que cualquiera de nosotros tenga un problema cuando se va de vacaciones a Málaga o a Galicia y puede ir a la farmacia y le aparezca su medicamento allí. Eso es algo que no ocurre en Alemania, por ejemplo, ni ocurre en Francia, ocurre en Escandinavia, pero no todas las naciones europeas muy avanzadas pueden tener esto. La regulación del dato secundario, que es el dato de investigación, que es lo que hemos comentado antes, la plataforma que os he comentado antes, que se ha liderado y se ha coordinado desde Salamanca, que es algo que se puede hacer. Es decir, se puede hacer cualquier tipo de iniciativa en la cual realmente tengamos una idea y tengamos ganas suficientes de sacarla adelante. Aquí hay mucho talento, se forma mucho talento. Nuestro servicio de hematología forma residentes de todos los países de Sudamérica, de media España, porque vienen aquí y porque quieren aprender de cómo estamos haciendo las cosas aquí. Entonces, de igual manera, pues se puede hacer cirugía torácica, en cardiología, en otros servicios del hospital. Entonces, el uso secundario de datos es un poco distinto y lo que tenemos que tener en cuenta es siempre que nuestros datos van a estar anonimizados. ¿Quién va a encontrar un enfermo con una leucemia de Hungría que esté metido en la plataforma del Harmony cuando hay posibilidades de dividir entre 2.000 millones de personas que son la población, el denominador de la población? Es meramente imposible. Las posibilidades de reidentificar a un enfermo son extraordinariamente remotas. Pero evidentemente es algo que hay que legislar. Es algo que hay que legislar para evitar que, bueno, pues que se haga un uso fraudulento de esos datos, que se pueda reidentificar al enfermo. Y en ese sentido, siempre vemos el espacio europeo de datos como una nueva regulación y resulta que lo que hace es abrir muchas opciones. Lo que hay que hacer es una correcta interpretación de lo que se dice ahí. Y el problema probablemente que tenemos es que no tenemos a profesionales suficientemente capacitados como para poder para poder sacar adelante este tipo de reglamentaciones. Y entonces surgen una serie de cortapisas que dicen, no, este dato no, esto no me lo toques. No es porque el espacio europeo diga que no se lo toquen, es porque no existe esa capacitación. Tenemos que formar a profesionales expertos en datos y en concreto expertos en datos en salud. Eso es algo que es absolutamente necesario porque yo como profesional del hospital, ahora cuando me vaya a pasar consulta, cuando salga de aquí vaya a pasar consulta, voy a estar picando datos y luego no los uso. Esos datos son los que hay que usar. Unos datos correctamente incluidos en un programa y correctamente validados. Por eso las iniciativas tienen que ir poco a poco y yo creo que vamos en el buen camino, pero todavía estamos un poco lejos. Si pudiéramos utilizar un 10% de los datos que grabamos en los hospitales, ¿dónde estaríamos a nivel científico? ¿Os imagináis el avance? Sería impresionante. ¿Cuántos datos de los que se meten en los hospitales se utilizan realmente en ciencia y para ciencia? ¿Cuántos? ¿Quién tiene que solucionar ese problema? Bueno, es que hay que cambiar un poco la mentalidad. Siempre hablamos en medicina de que la multidisciplinaridad, y hemos ido avanzando. Hace 50 años parecía que el médico era Dios y los demás ayudaban y ya está. Luego se ha ido viendo que no, que hay distintos médicos, distintas especialidades, que tenemos que coordinarnos entre nosotros. Enfermería tiene su labor propia, no es como la ayuda, sino que tiene su labor propia y tiene que estar todo perfectamente relacionado. Y estamos añadiendo
al ingeniero de datos, al bioingeniero, porque ese también se tiene que incorporar dentro del equipo de profesionales sanitarios de cada servicio. Es decir, que vamos aumentando y solo entendiendo la multidisciplinariedad de todo esto, porque la inteligencia, ¿cómo se incluye dentro del flujo? Pues necesitas un ingeniero dentro de tu equipo para que vaya todo bien, ¿vale? O sea, no es solo secretaria, celador, también el ingeniero va a ser parte de nuestro servicio. Bueno, el dato clave ahora es que se está acabando el tiempo y nos tenemos que marchar. Se nos acabó hace tiempo. Lo que pasa es que he sido muy permisivo con vosotros, porque estaba muy interesante el panel. Se nos acabó hace tiempo, como cuarto de hora tenías que haber acabado, pero nada. Bueno, lo hemos aprovechado. El contenido es lo interesante. Jesús, Carlos y Ignacio, Santiago, gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí. Ignacio, Jesús, Santiago, Carlos, enhorabuena, Carlos, claro que sí. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Santi es otro crack, ¿eh?